La brutal verdad de esta abuela, una historia de superación que aún perturba. En un pequeño pueblo donde nadie se atreve a pronunciar su nombre, una sombra oscura se cierne sobre la vida de doña Clara. Sus ojos, dos pozos de historia sin contar, esconden secretos aterradores, se dice que ha visto cosas que desnudan el alma del horror. La gente murmura que aquel lugar es maldito, donde la brujería y lo desconocido se entrelazan en un abrazo mortal. Una noche la luna llena iluminó su hogar, y de su jardín surgió un grito desgarrador, como el lamento de 1000 almas atrapadas entre dos mundos. Nadie se atreve a acercarse, pero la abuela desafía al destino. Su pasión por la vida fue tal que, a pesar de los susurros aterradores que la rodeaban, decidió plantar un árbol en su patio. No cualquier árbol, un figo símbolo de abundancia y esperanza. Cada día, regaba con amor las raíces profundizando su conexión con la tierra que la abría hacia lo sobrenatural. Pero esa belleza pronto se tornaría un increíble misterio. Una mañana, mientras olfateaba el dulce aroma de las hortalizas que cultivaba con cuidado, Clara descubrió unas raíces extrañas que se extendían más allá de su jardín. Eran largas y retorcidas, como serpientes buscando su presa. Cada vez que alguien intentaba cortarlas, volvían a aparecer como si estuvieran vivas. El pueblo entero temía por su cordura, y sus ojos reflejaban más miedo que compasión. Como si eso no fuera suficiente, un grupo de jóvenes atrevidos decidió hacer una prueba, se acercaron a la casa de Clara en la oscuridad. Los murmullos se intensificaron cuando, de repente, la puerta se abrió con un crujido que resonó como un grito. El aire se volvió denso, y todos contuvieron la respiración, esperando el estruendo de lo desconocido. Nadie podía imaginar lo que sucedería luego, así que cada rostro estaba tenso, cada paso retumbaba como un eco del destino. Qué oscuros secretos guardaba doña Clara y cómo un simple figo podría ser la clave de todo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, dale like. Realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Mientras tanto, el silencio volvió a caer, pero no era un silencio cualquiera, era un silencio cargado de tensión. Los jóvenes regresaron aterrorizados, sus caras pálidas y las manos temblando. Decían que doña Clara estaba en una especie de trance, y que cada figura etérea que se manifestaba en su jardín era como un eco de un pasado que jamás debió ser olvidado. La mirada de los vecinos era una mezcla de fascinación y pavor, preguntándose si alguna vez podrían desentrañar el misterio detrás de la abuela y su extraño árbol. ¿La fuerza de lo sobrenatural podría vencerse al final? ¿Qué secretos aterradores escondía aquella mujer aparentemente frágil y, sin embargo, tan poderosa? Las estrellas titilaban sobre el pueblo mientras el viento susurraba secretos que solo Clara comprendía. Una sombra danzante se vislumbraba en su jardín, clamando por ser descubierta. ¿Estás listo para aventurarte en esta historia fascinante y perturbadora? ¿Qué develará la abuela en su lucha contra lo desconocido? En la penumbra de la noche, como un eco distante, la voz de doña Clara resonaba en su jardín. Se decía que ella solo hablaba con las sombras que danzaban entre las raíces de su figo, entonando letanías que parecían atravesar el tiempo. Los murmullos del pueblo se habían transformado en un canto de advertencia: ten cuidado con lo que deseas, porque el pasado siempre regresa. Aquella noche, mientras el viento silbaba entre los árboles, un grupo de curiosos se había reunido en la lejanía, los rostros iluminados solo por los destellos de las estrellas. Eran los mismos jóvenes que se habían aventurado a la casa de Clara, aún temblando y llenos de historias increíbles que contaban a sus amigos. Hablaban de visiones de sus ancestros, de un poder ancestral que emanaba de la abuela. Había en sus palabras algo que los llenaba, pero también un profundo terror. La línea entre lo sagrado y lo profano era tenue. De repente, un estruendo sacudió el aire. Una de las raíces del figo se había levantado como un tentáculo voraz, atravesando el suelo en un movimiento serpentino. Clara, con su rostro sereno, observaba desde la puerta, sus ojos brillando con una luz preocupante. No estaba sola, a su lado, una figura etérea apareció por un instante como un recuerdo perdido de tiempos pasados. Era el espíritu de alguien que había amado y perdido, una advertencia de que el conocimiento acariciado podría llevar al desastre. Los jóvenes no pudieron resistir la tentación y avanzaron hacia ella, sus pasos sonando como ecos de una antigua profecía.
Cada uno de ellos tenía preguntas, viejas rencillas y deseos ocultos, pero lo que hallaron fue un espejo de sus peores temores. Clara levantó una mano, y una energía oscura comenzó a fluir entre ella y el árbol. Las raíces crujieron con fuerza, como si el mismo suelo temblara. No todo lo que está enterrado debe ser desenterrado, murmuró, y su voz se convirtió en un murmullo ensordecedor que llenó la noche. De pronto, un grito desgarrador rasgó el silencio. Una joven del grupo, atrapada entre la magia y el horror, cayó de rodillas. Las raíces parecían susurrarle secretos que eran mejores no olvidar. Clara, con un nudo en la garganta, se acercó a ella, consciente de que el destino había comenzado a entrelazarse con el de aquellos jóvenes, y de que su árbol estaba sellando un pacto que podría cambiar la vida del pueblo para siempre. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras la joven luchaba por liberarse de la representación de su propia culpa. El aire se tornó espeso, y los murmullos se convirtieron en un clamor, un canto ancestral que resonaba en las entrañas del suelo. Clara sabía que sus poderes eran más que un simple regalo, eran una carga que debía llevar. Soy el puente entre dos mundos, pensaba mientras la lluvia comenzaba a caer, como si la tierra misma estuviera llorando por lo que iba a suceder. A medida que la tormenta se desataba, los júbilos del pueblo se convirtieron en gritos de terror. Las sombras comenzaron a moverse y la abuela sintió que el tiempo se estaba escurriendo de sus manos. ¿Puede la verdad liberarnos? ¿O será nuestra condena eterna?, reflexionó en un susurro. Clara se preparó para el enfrentamiento, sabiendo que lo que estaba a punto de revelarse cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que alguna vez se atrevieron a acercarse a ella. Mientras las raíces se convertían en un caos desenfrenado, el verdadero horror de lo que yacía dormido comenzó a despertarse. ¿Podría la abuela desafiar el destino y salvar a su pueblo de lo que habían desatado? ¿O estaba condenada a ver cómo su pasión por lo desconocido arrastraba a todos al abismo? El sonido de la tormenta comenzó a disiparse, dejando un resplandor brillante detrás de las nubes oscuras. Doña Clara alzó la vista y se plantó firme, con el corazón acelerado, pensando en las decisiones que debían tomarse antes de que fuera demasiado tarde. ¿Tendría el valor para enfrentar lo que se avecinaba y salvar a los que amaba, o dejaría los secretos encerrados en el abismo de su jardín? El viento arremetía con furia, entrelazando susurros y lamentos. La lluvia azotaba el jardín como si la naturaleza misma intentara sofocar el horror que brotaba de las raíces del figo. Doña Clara, aún temblando, sintió como las sombras danzaban a su alrededor, burlándose de su destino. ¿Qué haría con estos secretos tan pesados? Mientras la joven seguía atrapada, los otros jóvenes retrocedieron, paralizados. Un aire de desesperación envolvía la escena, y uno de ellos, un chico de mirada intensa llamado Miguel, se atrevió a gritar: «Clara, sáquela de ahí. No podemos dejar que esto continúe así». La abuela lo miró, reconociendo en su voz el temor que ella había llevado dentro por tanto tiempo. ¿Y si la verdad es lo que ella necesita?, murmuró Clara, sintiendo el peso de su propio dilema. Las raíces parecían zambullirse en tierra, buscando lo que estaban ocultando, y Clara entendió que, al igual que ese árbol, todos en el pueblo llevaban dentro sus propios secretos, sombras anidando en el pasado. La joven pareció escuchar los ecos de las palabras de Clara. Levantó la vista, y en sus ojos había una mezcla de miedo y determinación. Yo tengo que saber. No puedo seguir viviendo así, sollozó cada palabra un rayo desgarrador que partía la atmósfera pesada. Sus amigos intercambiaron miradas, entendiendo que una decisión se avecinaba, una que podría romper el hechizo o hundirlos más en el caos. El poder del árbol creció, y Clara sintió que su ser se desvanecía. Una conexión con aquel pasado olvidado la sacudió, y pudo ver visiones de su juventud, de batallas perdidas y promesas rotas. Esto no es solo antiguo. Esto es mi vida, pensó, abrazando su papel de guardiana. La lluvia se intensificó, dejando su piel empapada. Tenía que hacer algo. Lo que está oculto debe ser liberado. Pero no sin su consentimiento, afirmó Clara, avanzando con decisión. Los murmullos de los jóvenes se convirtieron en gritos de angustia, pero ella se mostró firme. Las raíces, como serpientes sedientas, parecían desearla. Necesitaban de su dirección, y ella lo sabía. De repente el viento cambió. Una ráfaga violenta giró a su alrededor, levantando basura y hojas secas, y el miedo transformó los rostros de los jóvenes. Clara sintió un llamado apremiante en su interior. Era el momento de actuar. ¿Sabes lo que ocultas? Acepta lo que eres. Suéltalo, gritó hacia la joven inclinada sobre la tierra. La joven gritó, su voz resonando en el eco de la tormenta: no sé si puedo.
Fue entonces cuando las raíces comenzaron a enrollarse entre las suyas, buscando revelarle la verdad. Clara extendió la mano, una conexión sutil se formó entre la joven y el árbol. El aire vibró con energía, como si algo profundo clamara ser liberado, algo que había estado escondido durante generaciones. Una revelación chispeante apareció en la mente de Clara: los secretos del pueblo no solo la atormentaban a ella, sino a todos. Con cada respiración compartida, se desataban las memorias de un pasado que nunca debió ser olvidado. Súbitamente el temblor en el suelo se intensificó. La joven emitió un grito desgarrador. Las sombras del pasado estaban a punto de salir a la luz. ¿Estaban preparados para enfrentar lo que vendría? ¿Podrían juntos enfrentar su historia y forjar un futuro sin cadenas? Y mientras el campo de batalla se preparaba, Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. En lo más profundo de su intuición, comprendía que su vida y la de la joven estaban irremediablemente entrelazadas. Pero ¿sería esa conexión un salvavidas o una condena? El trueno retumbó en el cielo, y Clara se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando. Si hacían lo correcto, tal vez podrían romper el ciclo del sufrimiento, pero ¿quién estaba realmente dispuesto a pagar el precio? La atmósfera se electrificó y en ese instante crítico, Clara preguntó: ¿estás lista para abrir la puerta al pasado? Con el corazón en la mano, la joven asintió, dejando entrever una valentía que desafiaba las sombras. Sin embargo, la lluvia empezaba a atenuarse, revelando lo que se avecinaba, y cada uno de ellos sabía que no había vuelta atrás. ¿Los secretos serían la salvación o el comienzo del fin? El silencio que siguió fue abrumador. La lluvia ya no caía con la misma furia, pero el eco de los gritos y el retumbar del trueno reverberaban en los corazones de los jóvenes. Clara sintió que el tiempo se había detenido, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, a la espera de lo que sucedería a continuación. Esto no es solo sobre ella, dijo Miguel, su voz temblorosa y cargada de emoción. Si ella se enfrenta a sus demonios, nosotros también debemos hacerlo. Clara sintió un nudo en la garganta. Esa era la verdad que todos temían, la que les había mantenido atados a sus propias sombras. La joven pareció captar el mensaje, y un brillo nuevo se encendió en sus ojos. Con un esfuerzo visible, levantó la cabeza y entre sollozos comenzó a hablar. He vivido con miedo tanto tiempo, miedo de lo que no sé, de lo que no entiendo. Estoy cansada de esconderme. Las raíces del figo se movieron al compás de su confesión, buscando desenredar los hilos del pasado. Clara había visto esa lucha en su propia vida, la batalla constante entre la verdad y el silencio. Sabía que liberarse de los secretos era enfrentar viejas heridas, pero ignorarlas también lo era. «Suéltalo», exigió Clara, su voz resonando como un tambor de guerra. La verdad es dolorosa, pero el dolor no te define. Déjala salir. Las raíces, antes amenazantes, comenzaban a parecer una red de apoyo, extendiéndose hacia la joven con una invitación silenciosa. El aire se volvió denso, cargado de energía. De pronto la joven gritó, y su voz combinada con la tormenta fue un lamento que atravesó el cielo. Yo soy más que mis miedos. Soy más que este juego. Era un grito de liberación, y Clara sintió como la presión en su pecho comenzaba a desvanecerse, como si la naturaleza misma respingara ante la valentía de la joven. Un destello de luz iluminó el jardín. Las sombras parecían disolverse lentamente, al igual que las nubes en el cielo. Fue un momento mágico y aterrador. Todos a su alrededor se quedaron paralizados, absorbiendo la atmósfera electrificada. La joven saltó a un lado, sus ojos centelleantes. No puedo hacerlo sola. Necesito vuestra ayuda. La súplica resonó en cada uno de ellos, y Clara sintió como la historia de cada uno se entrelazaba. Era su oportunidad de liberar no solo a la joven, sino al pueblo entero de la opresión de sus secretos acumulados. Nosotros te apoyaremos, prometió Miguel, motivando a los demás a avanzar. Uno a uno, los jóvenes se acercaron, y junto a Clara, formaron un círculo alrededor de la joven atrapada. En ese instante, la conexión entre ellos se hizo palpable. La lluvia se detuvo y la tormenta pareció calmarse. Las raíces, al fin, comenzaron a retroceder, cediendo ante el poder conjunto de la verdad y la voluntad de un grupo dispuesto a enfrentar lo que había sido reprimido. Pero en ese momento de esperanza, Clara sintió un escalofrío recorrerla. Las sombras no solo se disolvían, sino que una figura familiar emergió del fondo, no muy lejos, en el límite de visibilidad. Era la imagen de su madre con una expresión mezcla de tristeza y determinación. Clara dudó un segundo preguntándose si aquella era una visión producto de su mente o algo más profundo, una advertencia. ¿Qué puedes decirme?, murmuró Clara al viento, su voz quebrada.
Las raíces, al darse cuenta del conflicto interno, aullaron como si respondieran a su llamado. Mientras la figura se acercaba, la tormenta parecía revivir. El aire se volvió a llenar de susurros. Aquellos secretos que creyeron por un momento se desvanecerían, comenzaban a tomar forma de nuevo. ¿Podrán desentrañar la verdad antes que se consuma todo? Cuidado con lo que buscas, advirtió la figura, y el eco de su voz parecía retumbar entre los árboles. Mientras tanto, el corazón de Clara latía con fuerza, sintiendo que la confrontación con su propio pasado estaba más cerca de lo que imaginaba. ¿Serían capaces de soportar la fuerza de la verdad? ¿Y la sombra de su historia alcanzaría a atraparlos? Así, el juego se complicaba, que había empezado como un intento de liberar a la joven se convertía en una carrera para salvarlos a todos. La historia aún no estaba contada, y un nuevo giro esperaba a la vuelta de la esquina. Clara sintió como la figura de su madre se acercaba, cada paso resonando como un tambor en su pecho. Las palabras de su madre se repetían en su mente, advertencias entrelazadas con recuerdos de su infancia, momentos que había intentado enterrar. La tormenta, que parecía haber calmado por un instante, ahora rugía con renovada fuerza, como si la madre misma estuviera llamando a la lluvia. No. No puede ser real. La negación brotó de sus labios, pero la figura seguía adelante, un halo de tristeza y determinación envolviéndola. Tras ella, las raíces del figo comenzaron a retorcerse violentamente, como si buscaban escapar de la confrontación que se avecinaba. Clara, la voz de su madre penetró en medio del tronar del cielo. Clara, congelada en su lugar, sintió como se formaba un nudo helado en su estómago. Aquella mujer que ahora se mostraba no era solo un eco del pasado, era el reflejo de todo aquello que había tratado de olvidar. Es hora de recordar. Miguel, que había estado observando con los ojos muy abiertos, dio un paso adelante. Clara, tú no tienes que hacerlo sola. Estamos contigo. Las palabras de aliento de su amigo parecieron romper el hechizo, y el contacto con su mano la aterrizó en el presente. El aire era denso, lleno de expectativas y miedos latentes. Clara sintió como el círculo de sus amigos se estrechaba a su alrededor, pero la mirada de su madre la desnudaba por dentro. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, la voz un hilo tembloroso, casi inaudible. Quiero que entiendas que las sombras no nos definen. A veces el mayor miedo no son los fantasmas del pasado, sino lo que hace hecho de ellos ahora. Las palabras eran un susurro, pero resonaron como un trueno en su corazón. La joven se sentía dividida entre la necesidad de huir y el impulso de avanzar. Clara inhaló profundamente, su mente agitada como el océano en tormenta. Mirar a su madre, a los dilemas y secretos que habían mantenido en su interior, le recordaba que el pasado no solo era doloroso, sino que también era una parte fundamental de su historia. La madre extendió su mano, un gesto que evocaba un deseo de conexión, pero cada paso hacia ella era un paso hacia el abismo de recuerdos no contados. Necesito tiempo, murmuró apartando la mirada. Pero al hacerlo vio a la joven que había estado atrapada entre las raíces, sus ojos llenos de comprensión. El grupo no era solo su apoyo, era el hilo que hilvanaba la historia de cada uno. Clara, todos tenemos nuestros secretos. Pero aquí estamos en este momento listos para enfrentarlos, dijo Miguel, su tono firme como una roca. Las emociones ardían alrededor, creando un espacio donde cada miedo llevaba una carga. Juntos, murmuró la joven, uniendo sus manos. Delante de ellos, la tormenta parecía contenerse. Aquel instante de conexión permitió que el aire se volviera más ligero, como si el mundo esperara que ellos respondieran, que tomaran una decisión que rompería el ciclo. De repente, un rayo iluminó el cielo, revelando vislumbres de sombras que parecían moverse más allá de los árboles. Clara sintió que las raíces se retorcían con más fuerza, como si supieran que la verdad estaba cerca, que el desenlace final era inminente. La figura de su madre tembló en el viento, el llamado a la verdad resonando más allá de la tormenta. Esta no es solo tu lucha. No la enfrentes sola, gritó Clara, sintiendo un ardor de determinación. Pero en ese momento de resolución, otra voz interrumpió, más oscura, venida del fondo de los miedos que habían permanecido ocultos. ¿Crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente?, resonó una risa burlona entre los árboles. Clara sintió como el mundo giraba a su alrededor y una sombra más grande que las demás emergió entre la bruma, acechando cada paso que habían tomado. ¿Quién eres?, el terror heló su voz, y mientras la figura se equivocaba de forma, la tormenta se tornó salvaje. La inminente confrontación prometía desvelar secretos que jamás deberían haber visto la luz, y con el miedo de lo desconocido palpando a su
Alrededor, el grupo de jóvenes se preparaba para dar su siguiente paso, sabiendo que su futuro dependía de cómo decidieran enfrentar lo que acechaba en la oscuridad. ¿Podrán unirse para enfrentar al enemigo que ha permanecido oculto tanto tiempo? ¿O las sombras que los persiguen terminarán por atraparlos a todos? La verdad nunca ha sido tan peligrosa. Clara parpadeó intentando desenfocar la figura que se alzaba frente a ella. La risa burlona se desvaneció en el aire, pero el eco permaneció, retumbando como un tambor en su mente. La sombra continuaba su acercamiento, su forma danzando en el caos de la tormenta. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo un enemigo, esa presencia parecía contener cada uno de sus temores más profundos. No podrás atraparnos, gritó Miguel, alzando el puño con coraje, pero sus palabras sonaron vacías ante el abismo de lo que se avecinaba. La tormenta aullaba con más intensidad, como si el mismo cielo estuviera enojado. Silencio. No estoy aquí para hacer daño, la sombra se detuvo y su voz, aunque grave y aterradora, también era familiar. Los amigos de Clara intercambiaron miradas, sus rostros reflejando confusión y miedo. Soy lo que has tratado de olvidar, lo que siempre has intentado ocultar. Las raíces del figo se aferraban al suelo, como si también estuvieran confundidas. Con cada palabra, Clara sentía que sus propios recuerdos luchaban por salir a la superficie, viejos recuerdos dolorosos que nunca había querido enfrentar. Se sujetó bien a la mano de Miguel. La conexión entre ellos le daba la fuerza que necesitaba para enfrentar la oscuridad. Déjanos en paz. Clara no podía soportar en su pecho la mezcla de ansiedad y determinación. No tienes poder sobre nosotros. No puedes seguir controlándonos. ¿De verdad crees que el poder es solo lo que se ve? La sombra sonrió, su expresión era inquietante. El poder también está en lo que no has querido aceptar. La verdad tiene su propio peso. ¿Estás lista para cargar con ella? Clara apretó los dientes sintiendo como el frío del miedo se convertía en fuego en su interior. Lo estoy. Necesito saber. Necesito saber la verdad. La figura dio un paso adelante y en un destello, las sombras que la rodeaban parecieron cobrar vida. Imágenes de su infancia comenzaron a fluir ante sus ojos. Clara vio una casa en ruinas, risas filtrándose entre susurros apagados, un secreto susurrado en soledad. Sus pies temblaron, pero permaneció firme. Cada decisión, cada abandono, cada dolor, todo buscaba ser olvidado. Pero Clara, no puedes avanzar sin comprender tu historia, explicó la sombra, su voz envolvente como una bruma. Tu madre y los secretos son piezas de un rompecabezas. Basta. Clara gritó cerrando los ojos con fuerza. Las imágenes la abrumaban, pero la necesidad de conocer superaba a su miedo. Todo comienza con la verdad de tu abuela, susurró la sombra, y las palabras pasaron como un eco. Mi abuela. El rostro de Clara se iluminó con sorpresa, pero la confusión persistía. ¿Qué tiene ella que ver con esto? Las raíces del figo comenzaron a retorcerse con más violencia a su alrededor, desgarrándose de la tierra como si estuvieran tratando de liberar algo atrapado. La tormenta pareció calmarse, pero un aire tenso envolvió el grupo anticipando la revelación inminente. Eras tú quien decía que la historia no se repite, pero lo hace. ¿Estás lista para romper el ciclo?, la sombra insistió, y la mirada significativa que le lanzaron sus amigos le dio fuerzas. Su visión se aclaró. Sí. Estamos listas, dijo Clara, y sus amigos asintieron, formando un frente unido. Se dieron cuenta de que esa sombra no venía a destruirlos, sino a confrontarlos con la verdad. Y entonces la sombra comenzó a desvanecerse lentamente, dejando atrás un hilo de luz. La historia comienza en la noche más oscura. El momento al que te has negado, ¿tendrás el valor de buscarla? Clara sintió que el tiempo se detuvo. Cada minuto se arrastró como un susurro. La tormenta calmó la furia de sus vientos y, de repente, se dio cuenta de que la luz que dejaba la sombra solo era la primera pista en el camino hacia la verdad de su abuela. Al contemplar el horizonte despejado, un cálido rayo de sol iluminó su rostro. La pregunta latía en su mente: ¿realmente estaba dispuesta a desenterrar lo que había estado enterrado tanto tiempo? Con una determinación renovada, ella supo que la búsqueda apenas comenzaba. Pero el camino estaba lleno de espinas y secretos aún más oscuros que enfrentaría, y el eco de lo que había descubierto resonaba en su pecho como un tambor. ¿Quién fue su abuela realmente? La conexión con su pasado se convirtió en su misión. Mientras se dirigían hacia la historia que aguardaba, la pregunta que surgía era: ¿quién más podría estar escondido en las sombras del legado familiar?
Clara sintió como un hormigueo en su estómago mientras la luz que había dejado la sombra desaparecía lentamente. La revelación de su abuela la mantuvo despierta en la noche, las preguntas girando en su mente como un torbellino. ¿Qué sombras acechaban en su familia? ¿Qué secretos se escondían en el trasfondo de su historia? El grupo se sintió inquieto. Miguel rompió el silencio, su voz cargada de ansiedad. ¿Qué hacemos ahora? La sombra nos mostró el camino, pero no sabemos a dónde nos lleva. Debemos seguir esa luz, dijo Clara, su voz resuelta. Si quiero conocer la verdad, necesito enfrentar lo que está enterrado. No podemos quedarnos aquí temblando de miedo. El peso de sus palabras hizo eco en el grupo. Así que con una mano temblorosa, Clara dirigió sus pasos hacia el bosque antiguo, buscando el único camino que todavía relucía. Los árboles, altos y retorcidos, parecían murmurar secretos al paso de cada uno. Los suaves murmullos de la naturaleza se entrelazaban con el latido acelerado de su corazón. ¿Por qué no has hablado de esto antes?, preguntó Ana, su voz susurrante. Podríamos haber ayudado. Clara giró su cabeza para encontrar la mirada de sus amigos, llenas de preocupación, pero también de un inquebrantable apoyo. No lo sabía. Había creado un muro tan alto, que nunca imaginé que detrás de él había un camino hacia la verdad. Mientras avanzaban, el aire se volvió espeso, cargado de un olor a tierra húmeda y algo más, algo podrido. Los árboles se hacían cada vez más densos y, en un momento, las ramas comenzaron a crujir, como si quisieran revelar algo. Clara sintió un tirón en su corazón. Tenía que seguir. Finalmente llegaron a un claro donde un viejo roble grandioso se erguía en medio del campo. Su tronco era ancho y nudoso, y las raíces se extendían como brazos enfermos. En su base había un pequeño altar de piedras cubiertas de musgo. Esto es un lugar sagrado, murmuró Clara con asombro. Las piedras parecían vibrar con energía, y cada latido de Clara resonaba con una intensidad inexplicable. Esto debe estar relacionado con mi abuela. Se agachó tocando las piedras, y una oleada de calor la envolvió. Ella cerró los ojos, dejando que las imágenes vinieran a ella. Rápidamente se encontraba en una habitación pequeña, decorada con cartas y fotos en blanco y negro. Su abuela yacía en una cama, sus ojos transmitían una mezcla de tristeza y aceptación. Clara susurró la figura de su abuela. Todo lo que has temido, está dentro de ti. Aprende a escuchar el eco de nuestras historias. Al enfrentarte a la oscuridad podrás encontrar tu luz. Un hormigueo recorrió el cuerpo de Clara. Al abrir los ojos, sus amigos la miraban asustados. ¿Qué viste?, preguntó Miguel. Vi a mi abuela. Ella me está guiando hacia la verdad. Justo cuando la tensión se alivió un poco, una serie de pasos resonó entre los árboles. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué fue eso?, preguntó Ana apretando la mano de Miguel. Debemos irnos. Algo se acerca, murmuró Clara aprehensiva. Una sombra oscura volvió a manifestarse entre los árboles. No era la misma sombra que antes, era más densa, más amenazante. Por un instante Clara se congeló atrapada entre el miedo y la curiosidad de lo que representaba. De pronto la figura se detuvo y una voz grave y resonante salió de las sombras. Has comenzado un viaje que podría terminar en ruinas si no comprendes tu herencia. Los latidos de Clara se intensificaron. ¿Quién eres?, exigió, su voz temblando tanto de irritación como de desafío. Soy el guardián de los secretos de tu familia. Lo que descubriste y es solo el principio. Ven a mí y descubrirás la verdad, pero cuidado, las elecciones que hagas a partir de ahora tendrán consecuencias. Las palabras colisionaron con el aire, llenando el claro de una tensión inaudita. Clara se vio atrapada ante la elección: aventurarse hacia la sombra y descubrir su verdad, o dar la vuelta y marchar hacia lo conocido pero vacío. La luz del claro pudo desvanecerse, pero la sombra se cernía amenazante. Clara sintió que cada decisión sería crucial, un paso hacia una revelación que podría cambiar su vida para siempre. Estoy lista, murmuró. Pero en el fondo, la pregunta seguía latente: ¿cuál es la verdad que realmente busca? Y así, con su destino inminente a la vista, se preparó para cruzar el umbral de la oscuridad, sin saber que esta vez, la historia podría reescribirse, o tal vez, sellarse en el olvido una vez más. Clara se adelantó, los pasos cada vez más firmes. Sintió el aliento entrecortado de sus amigos detrás. Ana con los ojos muy abiertos y Miguel, que apretaba el puño como si la adrenalina pudiese protegerlo de cualquier peligro. Fue un segundo de valor compartido que, aunque breve, los unió en esa oscuridad imponente.
la figura en la sombra tomó forma, y el aire se cargó con un peso opresivo que heló la sangre de Clara. No subestimes el legado que llevas en tus venas, continuó la voz, reverberando como un eco ancestral. Las sombras son parte de tu historia, y deben ser enfrentadas. Solo así podrás liberarte. ¿Liberarme de qué? Gritó Clara, sintiendo que la rabia y el temor vibraban en su voz. Quiero saber la verdad. Justo entonces la sombra se disipó un poco, revelando un rostro familiar, el de su abuela, pero más joven. Clara sintió que el latido del corazón se le aceleraba. Tú, murmuró. Eres tú. No solo soy yo, la voz resonó llena de ecos, soy todas las mujeres que han luchado y sufrido para proteger lo que amas. La historia de tu familia está entrelazada con secretos que han traído tanto dolor como fuerza. Clara sintió que el mundo a su alrededor cambiaba. Las raíces del roble comenzaban a moverse, entrelazándose como serpientes, sosteniendo el altar con fuerza. Sin poder mirar hacia atrás, dio un paso audaz hacia avanzada, invitando a la sombra a acercarse más. Te desafío, dijo en un fuerte grito que resonó en el silencio del bosque. Muéstrame qué es lo que has escondido. Estoy lista para enfrentar lo desconocido y reclamar lo que es mío. Las raíces se agitaron, y una brisa helada atravesó el claro. De repente una imagen vívida surgió, y Clara se encontró en un lugar que no reconocía, un pueblo pequeño y olvidado entre colinas cubiertas de niebla. Las voces de hombres y mujeres resonaban a su alrededor, pero estaban distorsionadas, como antiguos murmullos que se desvanecían. Esto no es real. Su mente intentó escapar, pero estaba atrapada en el hilo de la historia. Imágenes llenas de color surgieron, su abuela con un grupo de mujeres reunidas, el fuego parpadeante iluminando sus rostros mientras compartían sus temores y esperanzas. No solo buscas la verdad, dijo la sombra. Buscas la conexión. Pero escuchar lo que temes puede abrir puertas que nunca imaginaste. Prepárate, Clara. La verdad se revela lentamente y puede doler más de lo que piensas. Un profundo grito surgió del fondo de su ser. ¿Qué significa esto? Dímelo ya. Las figuras comenzaron a disolverse mientras el pueblo se desvanecía de su vista. Clara sentía la desesperación creciendo, un nudo en su garganta que era casi insoportable. ¿Por qué me haces esto? Cuestionó, la furia de su voz guiando su angustia. Porque hay cosas que detectas y otras a las que debes estar lista para enfrentar. La verdad de tu abuela no termina aquí. Las elecciones que tomes ahora marcarán no solo tu destino, sino el de tu familia. De pronto el suelo tembló y una grieta se abrió ante Clara, como un abismo oscuro al que no podía escapar. No, espera, gritó, pero ya era demasiado tarde. La sombra giró y se desvaneció, dejando a Clara en un desasosiego total. Estaba sola frente a la grieta, el eco de las palabras resonando en su cabeza. Su corazón palpitaba como si quisiera repararse ante la vorágine del dolor y la ansiedad. Aún podía sentir la energía de la antigua historia de su abuela, desesperada por ser contada, pero ahora había un nuevo peligro. ¿Qué secretos podría descubrir si se dejaba caer? ¿Cuánto dolor estaba dispuesta a soportar? Antes de tomar una decisión, el ruido de pasos resonó nuevamente, esta vez más cerca. Clara sintió que algo oscuro se aproximaba, y en ese momento entendió que la verdad no era el único camino que la enfrentaría. Y con el eco de un grito desgarrador retumbando en sus oídos, se dio cuenta de que su momento había llegado. La sombra había revelado algo más que respuestas, ahora debía enfrentarse a un destino que podría cambiar todo. ¿Sería la verdad un refugio o una maldición? Mientras la sombra se acercaba, Clara supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. La oscuridad ya no era solo una promesa, sino una realidad que clamaba por su atención. Una última pregunta quedó suspendida en el aire, ¿podría realmente soportar el peso de su legado? El estruendo se hizo más fuerte, los pasos resonaban como un tambor en su pecho. Clara se dio la vuelta, buscando a sus amigos, pero el silencio aplastante del bosque la había dejado sola. Cada segundo se sentía como una eternidad, y su respiración cada vez más agitada. Una figura oscura emergió de entre los árboles, poco a poco, y el corazón de Clara se detuvo por un instante. Las sombras danzaban a su alrededor, envolviéndola en un ambiente helado y palpable. Era alguien que conocía, alguien que había visto antes en viejas fotografías, su abuelo. Estaba allí y su expresión era seria, como si cada palabra que pudiera pronunciar tuviera el poder de cambiarlo todo. Clara, dijo su abuelo, la voz como un viento aullador. Has estado buscando respuestas donde solo hay más preguntas.
La verdad no es un regalo, sino un compromiso. No me lo repitas, Clara reaccionó a la defensiva. Yo estoy lista. Estoy dispuesta a enfrentar lo que me digas. ¿Estás realmente lista?, replicó un rayo de tristeza atravesando sus ojos oscuros. La familia está tejida en hilos que son fuertes y frágiles a la vez. Hay secretos que deben permanecer ocultos para proteger a quienes amas. ¿Entenderías si un solo hilo se rompiera? Clara sintió un escalofrío. Pensó en Ana y Miguel, en el sacrificio que estaba dispuesta a hacer para averiguar la verdad. No tengo miedo. La verdad debe salir a la luz. ¿Qué podría ser peor que vivir con mentiras? Su abuelo se acercó, el aire helado entre ellos, y extendió su mano, revelando un objeto antiguo. Era un colgante brillante con formas intrincadas que parecían bailar con la luz de la luna. Esto ha pasado de generación en generación. La clave está aquí, pero también la perdición. Esa es una carga que nadie debe llevar. ¿Estás dispuesta a cargar con ello? Clara dudó. Las historias sobre el colgante la habían perseguido desde la niñez. Era un símbolo de poder y maldición, dotado de la capacidad de conceder deseos, pero a un precio exorbitante. Es hora de que elijas. La verdad o el silencio eterno. Lo que lleves contigo definirá no solo tu vida, sino también el futuro de toda tu familia, insistió su abuelo, presionando el colgante en su mano. Con cada palabra, el peso del legado se hacía más real. ¿Acaso estaba decidiendo el destino de aquellos que venían después de ella? La culpa se agolpaba en su pecho. El resplandor del colgante la llamaba, pero sabía que una elección hacía daño a otro. Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador resuena por el bosque, un eco cruel y familiar que la hizo temblar. ¡Clara! La voz era de Ana, llena de terror y desesperación. ¡Ana! Clara gritó en respuesta, pero se sintió instantáneamente atrapada, como si la neblina densa del bosque hubiera llegado a invadir sus pensamientos. En un abrir y cerrar de ojos el colgante comenzó a brillar y con su luz, la imagen de Ana aparecía intermitentemente, su preocupación palpable. Clara, desgarrada entre la verdad que debía descubrir y el peligro que acechaba a sus amigos, sintió que las raíces del árbol se encarnizaban bajo sus pies, apretándola como si quisieran evitar que escapara. «Debo salvarla», susurró, sintiendo el ardor de su decisión. ¿Podría usar el poder del colgante sin perderse en la oscuridad? ¿Podría afrontar el precio que eso implicaría, las visiones de su familia, la angustia de Ana, el peso del legado abrumando todo su ser, la inmovilidad del bosque que se cerraba a su alrededor? Clara comprendía que esta sería la elección más difícil de su vida, y justo cuando estaba a punto de tomar su decisión, la oscuridad estalló alrededor, cubriendo todo. Clara quedó sumida en la penumbra, los ecos de risas y llantos resonando, recordándole que la verdad y el dolor no siempre caminan por senderos separados. ¿Qué has elegido, Clara?, resonó la voz de su abuelo desde la nada. El destino espera, pero la verdad tiene su propio precio. Y con cada latido de su corazón, Clara entendió que el verdadero horror comenzaba ahora. ¿Podría salvar a su amiga y al mismo tiempo a su familia? La línea entre el bien y el mal se desdibujaba, y el colgante se volvió su única esperanza, o su perdición. ¿Qué pasaría cuando la luz finalmente se revelara? El viento había cesado, pero el silencio seguía pesado, como si el universo contuviera la respiración a la espera de la decisión de Clara. Era un laberinto de emociones, donde el miedo, la determinación y el amor se entrelazaban atormentados por lo que estaba por llegar. Ana había gritado su nombre y eso le dio fuerza, porque al final del día, era por ella y por todos los que amaba que Clara estaba dispuesta a enfrentar los secretos que habían estado sepultados durante años. Clara, vino de nuevo el eco de Ana, un grito que retumbó en su pecho, sacudiéndola de sus pensamientos oscuros. Estoy aquí, respondió, sintiendo como la rabia y la impotencia se mezclaban en su estómago. Quería salir corriendo, salvar a su amiga antes de que fuera demasiado tarde. Pero el colgante que su abuelo le había entregado brillaba intensamente, casi como un ojo que la observaba, esperando su elección. Debo hacerlo, pensó alzando el colgante de forma decisiva. Debo enfrentar la verdad. Con un movimiento rápido, lo colocó en su pecho y se sintió absorbida por una oleada de energía. Su abuelo sonrió con tristeza y Clara notó que las sombras comenzaban a latir, como si el colgante estuviera vivo, hambriento por ser usado. De repente, un destello de luz llenó el claro, y la figura oscura ante ella se transformó en imágenes de su vida. Clara vio el caos que habían causado los secretos familiares, dolor, traiciones y lágrimas.
La historia de su abuela se mostró clara, de sacrificios hechos y luchas perdidas. Se trataba de una historia de poder y pérdida, que había comenzado mucho antes de que ella existiera. Clara, la sombra de su abuelo resonó suavemente, la verdad no solo duele sino que libera. Pero no olvides, cada elección tiene consecuencias. Ella sentía que la historia la abrazaba, cada hito en su pasado se consolidaba en su ser. Tenía que ser fuerte, debía abrir la puerta a lo que había estado oculto, con un profundo suspiro, se lanzó a la oscuridad que la rodeaba. Las raíces del roble se estremecieron, formando un camino hacia el lugar donde Ana había gritado. En cada paso, Clara sintió cómo se desgarraban los hilos del miedo y la desconfianza. Estaba lista para enfrentar no solo sus propios fantasmas, sino los de su familia. La tormenta en su interior se calmó, y una claridad sorprendente emergió de su corazón. Ana, voy, gritó mientras avanzaba. En su mente una imagen de su amiga aparecía, atrapada en un torbellino de sombras. La luz del colgante iluminaba su camino, guiándola a través del bosque. Era como si la sabiduría de sus antepasados le susurrara al oído, alentándola a avanzar. Finalmente, Clara llegó a un claro donde la neblina se espesaba. Allí estaba Ana, de rodillas, rodeada de sombras grises que parecían querer devorarla. Los ojos de Clara se abrieron como platos, y sintió que el nudo en su pecho se apretaba con fuerza. No había tiempo que perder, debía actuar. Ana, gritó y se acercó con el colgante brillando como un faro. Confía en mí. Las sombras, al escuchar su voz, comenzaron a moverse como serpientes, pero Clara no dudó. Ven hacia mí, exclamó extendiendo su mano, la luz del colgante iluminando el lugar como un faro. Ana levantó la cabeza, sus ojos llenos de miedo. Clara, ayúdame. La desesperación de su voz fue un recordatorio de la conexión que habían compartido desde pequeños. Estamos juntas en esto, dijo Clara, sintiéndose más fuerte. El pasado no nos vencerá. Fue esa determinación la que hizo que por un instante las sombras dudaran. Clara sintió como las raíces del figo se abrazaban a la tierra, alimentándose de su valentía. En ese momento, todo lo que había aprendido sobre el legado familiar fluyó en su cuerpo. Era tiempo de ser la voz que su familia había necesitado. Era hora de un nuevo comienzo. Deja que la luz te guíe. A medida que decía esas palabras, el colgante estalló en un resplandor deslumbrante. Las sombras comenzaron a disiparse, estrujadas fuera de su camino. Clara y Ana, unidas, se aferraron del poder del amor y la amistad. La oscuridad podía ser poderosa, pero su conexión era inquebrantable. Con un último empujón, las sombras se disolvieron en un grito aterrador, y el bosque se llenó de paz. Clara respiró hondo con la sonrisa dibujada en su rostro. Las raíces del árbol comenzaron a reunirse, y se dio cuenta de que habían ganado. Todo lo que había permanecido oculto, no solo había sido enfrentado, sino comprendido. Finalmente Clara y Ana se llevaron la luz del colgante al pecho, llevando consigo no solo los secretos que habían descubierto, sino la promesa de un futuro sin cadenas. Las historias del pasado habían salido a la luz, y aunque el camino no será fácil, sabían que juntas podían enfrentarlo. La liberación era posible y el verdadero legado no era solo recordar, sino también perdonar. Es hora de contar nuestra historia, dijo Clara con renovada determinación, mirando al cielo despejado. Se sintió fuerte no por el poder del colgante, sino por la verdad que finalmente había abrazado. Era el final de un capítulo, pero el inicio de otro. Cuando Clara regresó al pueblo con Ana, cada paso resonaba con nuevas oportunidades. Las raíces del figo y los secretos del pasado se habían entrelazado en una danza de esperanza. La vida en el pueblo empezaría a cambiar. Clara y Ana, ahora guardianas de la historia, se comprometieron a compartirla, a alzar la voz por todos los que habían sido silenciados. Aunque los ecos del pasado nunca desaparecerían del todo, eran ahora parte de su fortaleza. Nunca estaremos solas, se prometieron, unidas por su lucha por liberar no solo a su familia, sino a toda una comunidad. Habían vencido la sombra y al hacerlo encontraron su luz. Ahora tú también puedes ser parte de esta historia. No esperes ni un segundo más para suscribirte al canal y ser el primero en recibir más relatos como este. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que historias poderosas lleguen a más personas. Queremos conocer tus reacciones y teorías sobre el final, así que llena la sección de comentarios. Y no olvides compartir este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver cómo la valentía y la verdad pueden cambiarlo todo. Este es el momento de mostrar tu apoyo, juntos hacemos crecer esta comunidad. Suscríbete ya.